o contactar a tu ejecutivo habitual. No te quedes fuera de esta venta de acciones. Seis meses después de que el directorio de Televisión Nacional se quebrara cuando renunció a fines de la administración pasada, del gobierno pasado, los tres directores de la entonces oposición, hoy día el directorio de Televisión Nacional vuelve a tener problemas y vuelve a producirse una fractura que esta vez divide a los tres directores que son de la actual oposición con los cuatro directores de tendencia más oficialista. Televisión Nacional ha estado en la silla de los acusados durante muchas etapas en su vida y hoy día vuelve a estarlo. Queremos conversar sobre este tema y lo vamos a hacer con Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Me acompaña Patricio Fernández. Les doy la bienvenida a ambos a este programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Arturo, yo creo que en el caso de Televisión Nacional hay varias denuncias, hay varias irregularidades dando vuelta. Está el problema, digamos, está la arremetida, por decirlo así, del gobierno y de los directores actualmente oficialistas por sacar a Jaime de Aguirre de la dirección del canal. Está el tema de cómo se gestionan las empresas públicas y está también un tema que no es menor, qué tipo de televisión tiene que hacer Televisión Nacional. No sé por dónde prefieras entrar al tema. ¿Por cuál de esas tres puertas? A lo mejor hay otras más también. A mí la verdad me llama mucho la atención como enredo que hay en la discusión que se genera en torno a TVN. Porque por un lado hay que entender el contexto institucional y específicamente lo que tiene que ver con la ley que rige a TVN, que lo hace automáticamente un actor con ciertas camisas de fuerza en el contexto de la industria de medios. ¿Okay? Claro, tiene camisas de fuerza. En segundo lugar está el contexto de la industria de la televisión y cómo TVN se sitúa y opera en esta lógica, donde las audiencias están cada vez más fragmentadas, donde el consumo de medios no necesariamente se centraliza en el encendido de la televisión, independiente que siga siendo un medio fundamental en la vida de los chilenos, pero también se amplía a otras plataformas y en otros formatos. Claro. Y un tercer tema es el que tiene que ver con, conversemos respecto de el proyecto, la necesidad, la viabilidad de tener un canal de televisión público en un contexto donde la conversación sobre lo público es bastante antagónica, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr desde ahí dar una lectura para decir, ¿cómo se puede proyectar esto? ¿Hay una necesidad de entender la información como un bien público? ¿Está la necesidad de tener un canal que opere con lógicas distintas a las que operan el resto de los actores en el mercado de la televisión o de la industria televisiva? ¿Tú crees que las lógicas con que opera Televisión Nacional son parecidas, son iguales, son distintas? O sea, hay un engendro rarísimo ahí, porque por ley el canal está obligado a operar igual que el resto de los canales, independiente de los dueños que tengan. Eso implica generar utilidades y obtener recursos vía publicidad y otros productos. Ojo, figura que se amplió hace poco, porque antes TVN no podía vender cualquier cosa, sí, a diferencia del resto de los canales. Entonces, recién ahora está como transparentado totalmente y facilitado por ley que TVN opere lo más parecido a los canales, al resto de los canales, digo. Pero con una diferencia, que tiene este gobierno corporativo o esta estructura donde se sientan personajes en representación de distintos partidos políticos con una lógica que no necesariamente
es televisiva. Es televisiva y funciona acorde a los tiempos. O sea, es súper entendible esta estructura el año 90, ¿ok? Cuando el canal pasa en el fondo de ser manejado por militares en el fondo y por toda esta estructura que había. Es que no es menor, no es menor, porque todavía se sigue sosteniendo esta necesidad de mantener equilibrios en una lógica un poquito paranoica, ¿no? De, oye, pero tenemos un canal público que tiene que representar todos los intereses. Sí, claro, está el mandato por ley. Lo llevamos a la práctica vía gente que no tiene mucho que ver con televisión o que no tiene mucho que ver con la industria de medios o con la lógica de los medios. Ahí creo que hay una pregunta importante, sobre todo respecto de cómo se mueve ese paradigma, de decir, queremos una televisión pública, perfecto, está el contexto para poder instaurarla, discutámoslo, pero dejemos de lado un poco ese terror a que esto va a ser un brazo del Estado para la propaganda política. O sea, el mercado de las audiencias hoy día en Chile no te aguanta un canal partidista o intervenido o políticamente sesgado, digo. Además dedican mucho tiempo a estar con un cronómetro en los tiempos de elecciones a ver cuántos minutos aparece cada uno. O sea, se pone muy bipolar la discusión, ¿no? Como... Yo creo que tú planteas una cosa que es bien importante. Falta, parece, pensar bien el proyecto de TVN. O sea, como reflexionar, discutir y decir de qué estamos hablando acá, de qué se trata TVN. TVN ya no es solamente un canal de tele, o no puede ser un canal de tele. Si TVN es solamente un canal de tele, va camino a la ruina y a su cierre, como lo han entendido todo el resto de los canales. Si es un generador de contenidos que se amplía a distintas plataformas, ¿de qué se trata al ser del Estado este lugar? ¿Va a ser para generar contenidos que compiten por audiencias como en igualdad de condiciones con los otros canales? ¿O es que le quiere entregar algún bien a la comunidad que es de otros órdenes? Lo planteo sin tomar postura, sino que es como, bueno, que se resuelva esto. Y ahora, otra cosa yo creo es lo que le está pasando ahora a Jaime Aguirre y que a mí me ha impresionado mucho la rudeza, porque todo esto se supone que es para sacarlo y me parece pensable la lógica política con que se ha administrado TVN históricamente, que el gobierno entrante quiera tener no sé, un director que es suyo. Ok, si es que así se va a seguir, pero me pregunto por qué ha sido tan dura la manera. Tan a las patadas. Tan a las patadas, ¿no? Bueno, la sensación, o sea, ya esto es entrar como en lo que para muchos puede ser la pelea chica, ¿no? Pero este gobierno y varios de sus miembros siempre han sido grandes críticos de la existencia de TVN en distintos niveles, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de si es necesario que en el mercado chileno tengamos un canal público. La crisis económica de TVN no ayuda en nada a rebatir. ¿A ustedes les parece defendible que exista TVN, un canal público? A mí me parece defendible. O sea, encuentro que es atendible esa posición, digo. Sí, totalmente. Lo que sí yo creo, oye, es que el gobierno corporativo de Televisión Nacional, desde los años 90 a esta parte, con todo lo discutible, con todo lo malo, con toda la inercia que le impone al canal, yo creo que ese gobierno corporativo no es lo que explica que Televisión Nacional haya fracasado. Es cierto que Televisión Nacional está encorsetada, tiene las manos atadas en términos de tiene que tener una línea editorial y no puede competir con el resto de los canales con la misma agilidad, con la misma flexibilidad y con la misma libertad. Es cierto eso. Pero el problema de Televisión Nacional es que desde los años 90 hasta acá, lo que viene haciendo Televisión Nacional es hacer una televisión más o menos igual a la del resto de los canales. Claro. Más o menos igual. A ver, a veces tiene más sensibilidad
pública. A veces en Televisión Nacional efectivamente hay más presencia de las regiones que en el resto de las programaciones de nuestra televisión. Pero en lo básico yo encuentro que el Televisión Nacional es un canal exactamente igual al resto de los canales. Pocos más, poco menos, digamos. Y yo creo que eso es un problema, porque yo creo que cuando estamos hablando de una televisión pública, no es eso lo que estamos queriendo. Ese es mi Ahora, fíjate que en esto había un cambio. Además, perdóname, la última cosa, se hizo competir a Televisión Nacional en las mismas condiciones que al resto de los canales. Sí, pero con una diferencia. El resto de los canales sigue sobreviviendo. Le han metido plata. Le han metido plata a chorro, Héctor. Sí, claro. Le han metido plata a chorro, pero este quebró. Digamos. Cambiando propietario. Pero este quebró, digamos. Este ya no tiene nada, no le queda ni un Pero cobre. mira, pero acuérdate de las noticias del mes atrás del Canal 13. Ya, pero es que ahí hay un director, hay un propietario, digamos, que ha perdido hasta la camisa. Bueno, por eso te estoy diciendo, entonces aquí hay una decisión también. Ya, pero es que a mí no me importa un rábano, digamos. Un pepino. Claro, no me importa un rábano que Luxix quiera seguir perdiendo su dinero en Canal 13. Es su dinero y perfecto. A mí me preocupa, digamos, que los dineros de los chilenos se los dilapiden así como así nomás. Pero ojo, eso último que acabas de decir a mí me parece súper interesante para plantear esa reflexión respecto del tipo de televisión pública que se quiere. Sí. Porque si entramos en esta lógica de mira, esta es la plata de los chilenos y yo puedo exigir lo que se me dé la gana al respecto, bueno, partamos por exigir que haya una reformulación del proyecto. Claro. O sea, si es que se va a meter plata... Si es necesario meterle plata a una televisión pública, yo soy feliz de metérsela. Claro, pero a una televisión que tenga vocación pública. Totalmente, pero esa conversación llevamos 20 y tantos años tratando de... Claro, y han cambiado las posiciones. Y yo constato que han cambiado las posiciones, porque, por ejemplo, la manera en que tú lo estás planteando ahora era una bandera de ultraizquierdistas en los 90. Uh-huh. O sea, los que decían eso se supone que era la Farideh Serán, la Manuela Gumucio, etcétera, que fueron muy contestadas por Cortázar, por la derecha y por ese mundo ideológico en ese momento. Hoy día, de pronto, uh-huh, se ha dado vuelta. A lo largo de la historia se ha dado un poco vuelta el guiso y de repente se está diciendo y que uno se lo ha escuchado incluso creo a Sebastián Piñera por ahí, que es como que este canal debiera en el fondo achicarse y convertirse reformularse. Uh-huh. Hay que resolver esta discusión. Yo creo que ese es uno de los temas uh-huh, nucleares, es tomar encontrar un acuerdo, discutir, convocar a las inteligencias pertinentes y más o menos configurar un proyecto de canal. Y ese proyecto de canal, llevarlo adelante. Uh-huh. Arturo, la televisión pública en Estados Unidos, ¿cuánto será su rating? En comparación con... ¿Tendrá un 5% de la PBS en comparación con el resto está por muy lejos de los canales privados. No tengo el dato exacto, pero es marginal. Y lo mismo es marginal totalmente. Y lo que ocurre... En el caso de Reino Unido, por ejemplo, es distinto, porque la BBC se financia con un impuesto a los televisores. Se financia con un impuesto a los televisores y la BBC tiene una capacidad de poder crear y vender sus contenidos fuera del mercado británico de mucho alcance, ¿no? Claro. De hecho, uno se topa con contenidos de la BBC en Netflix. Sí, y ese, de hecho, fue uno... Y se topa con contenidos incluso en el periodismo escrito. Totalmente, claro. O sea, y ahí hay un caso interesante porque los ingleses son igual de... O sea, la discusión a veces se torna igual de bipolar que acá respecto del papel de la BBC, como uno de los... vestigios que quedan de instituciones públicas, claro, ¿no? Ahora es bastante cara. Y que ofrecen un bien público. Totalmente. Pero, por ejemplo, en términos de gobierno corporativo, es súper interesante ver la distancia, por ejemplo, que existe entre el directorio que fiscaliza a la BBC y los actores más operativos o la dirección ejecutiva. Hay una gran distancia en términos de... relaciones, en términos de cómo se exigen las cuentas, cómo se evalúan las metas, sí, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo. A mí me parece que la conversación sobre la televisión pública que se podría tener
tiene que partir de dos como hechos concretos. Uno, la transformación que está viendo en la industria de las comunicaciones en general, y entender cómo eso ha permeado el comportamiento de las audiencias, por ejemplo, dónde está hoy día la gente consumiendo información, qué tipo de información, etcétera. Y por otro lado, qué se quiere proponer en tanto bien público para satisfacer necesidades que el mercado no logra satisfacer, que tienen que ver, por ejemplo, con temáticas en torno a la formación de ciudadanía. ¿Qué programa de televisión hoy día o qué medio de comunicación, aparte de lo que vemos de reportajes de fiscalización de los recursos públicos o de cómo funcionan las instituciones públicas, está formando ciudadanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sobre todo en un contexto donde la cantidad de información y opinión disfrazada de información está generando ciertas distorsiones respecto de los niveles de desconfianza hacia las instituciones, los niveles de participación política, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sentido le vamos a dar a la televisión pública? ¿Queremos formar ciudadanía entendiendo que somos parte de un mismo territorio y que estamos adscritos a una relación con un Estado y un sistema legal que nos une y que nos atañe? Perfecto. Desde ahí iniciamos una discusión. Pero si la discusión va a estar permanentemente en torno a, oye, no, es que a mí no me gusta esto de que los chilenos le pasen la plata al canal y que se la malgasten o que el canal esté quebrado. No, es que a mí no me gusta que se hable de estos temas porque no es lo que los chilenos debieran saber. Estamos perdidos, llevamos 20 años en una conversación. Ahora, a mí no me gustaría parecer injusto con Televisión Nacional, ¿eh? Yo creo que Televisión Nacional, a lo largo de su historia, más allá, digamos, de las atrocidades que puedan haber ocurrido durante la dictadura, yo creo que Televisión Nacional fue, por decirlo así, lo voy a decir en términos lo más abstractos posible, yo creo que fue un cierto elemento de la unidad del país. Fue una columna vertebral junto con Carabineros, junto con la bandera, junto con los clubes radicales que existen, digamos, que existían entre Arica y Magallanes, los clubes sociales, me refiero, donde se comían comida chilena, ¿no es cierto? Yo creo que Televisión Nacional cumplió ese rol, digamos, ese rol unificador, en el sentido de que era posible, era concebible, digamos, que la sobremesa de Arica no difiriera mucho en la conversación de la sobremesa de Santiago y la sobremesa de Aysén. Yo creo que eso lo cumplió. Y en momentos determinados era la información confiable. O sea, por ejemplo, terremoto, inundación, elecciones. Claro, y eso lo ha perdido. Como llega a todo el país, digamos, eso era. A ver, si la televisión privada se extiende al resto del país muy recientemente. Claro. Yo no sé cuándo, pero no antes de 20, 30 años. Digamos, ¿no? Yo le rescato eso. Yo rescato que ese es un tema, digamos, que debe estar presente cuando hablamos de que necesitamos un canal público. Como un faro de nuestra identidad. Como un faro de nuestra identidad y de lo que tú hablabas del sentido de comunidad. En este país, sí. Y de poner temáticas también. Yo rescato, estoy súper de acuerdo ahí. O sea, TVN, a diferencia del resto de los canales, siempre... hasta hace un tiempo, unos 5 años por ahí, tenía la capacidad de leer e interpretar y entregar miradas que no necesariamente eran parte de la temática del resto de los medios. Claro. Y en temas difíciles, por ejemplo, yo recuerdo programas que trataban el embarazo adolescente, documentales que tenían que ver con... Informe especial, donde se ha hecho un esfuerzo por hacer un periodismo más crítico, empezó a enredarse más objetivo. Empezó a enredarse TVN en el anterior gobierno de Piñera, y no dejó de enredarse durante todo el de Bachelet, y hasta hoy día entró como en un torbellino extraño, que se empezó a extraviar. La discusión era por plata, se quedó enredado, al parecer, en la discusión de la plata. De repente se metió entre medio un pelo en la sopa muy raro, que esto es el canal cultural, que yo creo que eso también como que desvió la conversación, porque
¿qué se entiende por canal cultural, además, a estas alturas, en una cosa donde tú podrías tener en una de tus plataformas la Sinfónica de Borges? Las 24 horas al día, claro. Digamos. ¿Significa eso que que todo TVN va a ser una cuestión de conciertos decimonónica? No, digamos. Entonces, como que se enredó. Yo creo que lo que hablábamos antes es muy central, es pensar este proyecto, es darle, acordar un algo que está lleno de posibilidades, además. Si hoy día la cantidad de contenidos diversos que tú puedes abastecer es muy grande, ¿no? Totalmente. Ahora, yo creo ¿Por que qué no está todo el cine chileno en TVN? En alguna de sus plataformas, una vez más. O sea, no estamos hablando de todo el día. Durante todos los 90 yo me acuerdo que la discusión desde el lado de la izquierda era algo así como ¿por qué no dan la batalla de Chile? ¿Por qué no dan la batalla de Chile? ¿Por qué no dan la batalla de Chile? Como si fuera un lugar que estaba lleno de vetos. Bueno, hoy día esa es una discusión media ridícula. Hoy día sería medio absurdo pensarlo como un espacio de vetos. ¿Qué va a vetar la derecha y la izquierda cuando tienen la posibilidad de hacer un gran canal y un gran generador de contenido de distinto orden? No sé. De hecho, ese giro me parece interesante lo que planteaste hace un rato, de cómo ha cambiado la discusión en torno a TVN. Hay como un acuerdo en ciertos aspectos de que la televisión pública requiere cierta particularidad y que si va a existir y que es necesaria en algunos casos, hay que hacer transformaciones. Eso no es menor. De hecho, yo leía hace pocos días gente que uno pensaría que viene del mundo más de derecha, donde hasta hace un tiempo podían arrugar más la nariz con esto del canal público. No necesariamente. Y en ese contexto hay una oportunidad muy interesante y este gobierno la tiene y, por ejemplo, lo que hicieron con el diario La Nación en su momento es un antecedente interesante para tener en cuenta de que aquí también se podría tomar una decisión de carácter mayor, no de eliminar el canal, sino de reformularlo. Lo que se hizo con La Nación fue eliminarlo. Sí, claro, pero no hubo, a lo que voy es que no hubo un temor que respecto de TVN ha estado instalado en los últimos 20 y tantos años, ¿no? O sea, que nadie ha querido hacerse cargo de reformular hoy día, este muerto, hoy día ¿no? el gobierno podrá querer muchas cosas, digamos, podrá querer sacar a empellones a Jaime de Aguirre, digamos, pero un momentito, digamos. Televisión Nacional es una empresa autónoma y es una empresa que tiene un gobierno corporativo aparte, que no tiene nada que ver con el gobierno, y lo primero que deberíamos exigir los chilenos, digamos, es que ese directorio se ponga de acuerdo. Se ponga de acuerdo porque no es concebible, digamos, que un canal pueda seguir operando medianamente bien si su directorio, digamos, su directorio se entiende a patadas. Se metió el gobierno. Porque esto la vocera se metió a hacer declaraciones, digamos. La Cecilia Pérez dijo cosas. Entonces. No, por eso estoy diciendo que el gobierno no tiene nada que hacer aquí, digamos. Sí, no debiera, claro, tener nada que hacer aquí, digamos. Pero también hay que, no sé, están sin director de prensa de hace meses. Sí. Como, o sea, hay también a nivel súper operativo decisiones que no han querido ser tomadas, porque no. O sea, no. ¿Por qué no te haces cargo de eso tú, Héctor? ¿Solucionas esta cuestión tú? No, yo creo que ahí ha faltado hacer política en el directorio, digamos, ¿no? Hacer política en el sentido de hacer acuerdos. Acuerdos, yo creo que tengo la sensación, digamos, de que el proyecto que ha estado encabezando Jaime de Aguirre es un proyecto que al final repite el esquema bajo el cual se ha estado manejando el canal en los últimos 20, 30 años. Y yo creo que ese proyecto ya no es viable. Claro. Esa es mi impresión, digamos. Pero eso se tiene que discutir en el directorio. Claro. Es que igual también volvemos a esta estructura, ¿no? Este directorio al final se convierte en un grupo de gente que
que a ratos incluso son medios temerosos, ¿no? Como de desobedecer este mandato que le dan para representar ciertos intereses, ¿no? El directorio que hay hoy, hay gente que tiene experiencia en medios. Me llama la atención cómo desde esa experiencia no se convierte en una conversación algo más interesante que si es que mostramos el sueldo del director o si es que requiere algún tipo de sanción, en fin. O sea, hay un problema, creo yo, en cómo se estructura cierta discusión propia de esta lógica institucional, ¿no? Donde al final nadie quiere pisar ni un huevo. Ahora, agreguémosle a esto, yo creo, otro ingrediente, que todo esto se discute y acontece en un momento en que los medios están transformándose de una manera brutal, en que las certezas respecto de qué es lo que hay que hacer no existen, en que el temor, digamos, en donde el gasto de avisadores en los medios ha caído de manera radical. O por lo menos, oye, sigue estabilizado en las mismas cifras, digamos, de hace 10 años. No, ha bajado mucho. ¿Ha bajado mucho? Mucho. En la televisión parece que además se ha notado mucho. Entonces, ese temor que tú, Arturo, dices, yo creo que es absolutamente, porque por una parte sigues teniendo una pantalla. Uh-huh. Sabes que el futuro es más que esa tele y es otras cosas, pero sigue siendo fuerte esa cuestión. ¿En qué convertir esto? Son decisiones que son más o menos cototas y riesgosas, ¿eh? Uh-huh. Entonces la dificultad para moverse aquí, aunque para nosotros nos resulte más fácil dictaminar las soluciones, cuando tú estás a cargo de la cosa concreta, se debe volver. Otra cosa con guitarra. Yo creo que otra cosa con guitarra. Cosa. No, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero ojo, ahí un tema no menor, o sea, sí. Pato está diciendo eso porque le interesa entrar a un matinal. Yo postulando 15 años a un matinal. Creo que ya llegó el minuto de que se piense en mí. Mira, en el último tiempo, he estado como haciendo un estudio, conversando con gente respecto a este como futuro incierto, ¿no? Sí. Y una de las cosas que más me llama la atención, y en el caso de la televisión principalmente, es que recién hoy se está viendo una transformación que hace 10 años también era evidente, pero nadie se quería hacer cargo de ella, ¿ya? Que eran en el fondo estos movimientos entre plataformas por parte de las audiencias, la posibilidad de que un día esta radio se vea en una cámara y que la gente esté supuestamente viéndola en el computador. Y hay mucha, por ejemplo, de la inversión publicitaria que se ha movido a estas nuevas plataformas. De hecho, hace poco salió un estudio en Chile que daba cuenta de que más o menos estamos hablando del 20% de la inversión publicitaria está en plataformas digitales. De acuerdo, que desertó de los medios tradicionales y se fue a medios digitales. Claro, por otro lado tenemos no solamente a medios digitales, ¿eh? Ese también es un distinto, perdona, porque a Google y a Facebook se va la mayoría. Uh-huh. Y esos los ponen no en medios, sino que van al consumidor. Claro. Bueno, en fin. Los niveles, la transformación a nivel de audiencia. O sea, hoy en día la televisión es un medio de adultos mayores. O sea, hay un rango etario de gente sub 35 que está cada vez más lejos de la televisión. Independiente de la centralidad que tiene la televisión en ese grupo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un dato súper interesante. Los 10 programas más vistos, el promedio de edad más menos de las audiencias el año pasado, de los 10 programas más vistos en la televisión abierta en Estados Unidos, era por sobre los 50 años. O sea, las audiencias están envejeciendo para la televisión. ¿Cómo la televisión se hace cargo de ese problema? ¿Cómo TVN hoy puede satisfacer a unas audiencias cada vez más fragmentadas, a necesidades de contenido mucho más fragmentadas? Esta idea como de lo masivo, tipo Don Francisco, tipo la Teletón, es cada vez más extraño. Claro. En un contexto donde no tenemos tiempo para leer nada, donde estamos expuestos a un montón de estímulos de información. Entonces hay que entender eso, hay que meterse en ese cambio. Es Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, en esta edición del programa. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Patricio Fernández,
Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.